el día de ayer o antier. Dice, buen día José Miguel Vargas, buen día al dúo del Evangelio y la alborada de la radio. Buenos días, hermano Geselao. El día de ayer estábamos platicando, sí, con nuestro hermano Francisco Pérez sobre este tema. Eddie Chamalá se nos escondió ayer, decimos en nuestro... es una palabra que no es grosería, no es grosería esta, es muy propia de allá de nosotros, de la Tierra Caliente, Michoacán. Anda culeco. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, es que allá lo decimos así, es una forma natural para nosotros de decir, o como cuando nace un niño, le hace uno así al papá, lo sacude. Y dice, ¿qué? Dice, pues estamos, te sacuden porque vemos la reacción, por ejemplo, de los gallos, las gallinas, cuando nacen los pollitos. Ya ven que la gallina se pone como, cambia ella, y se dice que está culeca. Entonces, porque acaba de tener... Conozco esa palabra. Ah, bueno. La utilizamos mucho en Guatemala. Ah, también. Nosotros, sí. Y no es, pero como se oye media rara, pues no es grosería. No es grosería, hermano. Sí. Bueno, entonces, continuamos en este día, en esta mañana. Platicábamos y decía pues que Eddie se nos había escondido. Yo creo que está disfrutando, viendo ahí a Mía, a la nietecita, ¿verdad? Y también hablamos con Francisco ayer, hermanos, con Francisco Pérez, sobre estas tonterías, porque son tonterías que dicen hermanos no católicos en estos videos. Y bueno, uno de los temas importantes que tocó luego es sobre el bautismo. Lo reto a los católicos que me enseñen dónde está en la Biblia que el bautismo de los niños y que no sé qué tanto decía. Y bueno, vamos a empezar con este tema, ¿no? ¿Qué les parece? Pues así como fue un reto el que él mandó, yo también le mando un reto a él. Si le llega a llegar este video, que nos escuche o algo, dígame, señor pastor, ¿dónde en la Biblia dice que no se bauticen los niños? ¿Usted que se cree que nomás lo que en la Biblia está escrito es lo que hay que seguir? ¿Dónde dice en la Biblia que no se deben bautizar los niños? Espero su respuesta. Voy a tener todas las redes sociales abiertas, voy a tener listos listo para agradecerle cuando me manda a decir dónde dice eso en la Biblia, porque pues yo lo he buscado, he tenido la oportunidad de leer todo el Nuevo Testamento varias veces y no me he topado con ese versículo que diga de que está prohibido bautizar a los niños. Pero ya pasando más serios a lo que estamos hablando, yo les puedo asegurar de que esa persona nunca, absolutamente nunca va a poder mostrarme ese versículo porque no existe. Vamos a empezar a leer unos versículos y vamos a irnos dando cuenta si la Biblia prohíbe o no prohíbe el bautizar a los niños. Eddie, si nos puedes compartir por favor el versículo que dijimos. Ok, vamos a empezar con el Evangelio de San Juan en el capítulo 3, versículos del 5 en adelante. Dice, Jesús le contestó, en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Por qué Jesús habla aquí de lo que nace del agua y del Espíritu? Está hablando del bautizo. Es algo de que ya se ha estudiado mucho, muchos bíblicos, muchos teólogos han dicho que es precisamente de lo que Jesús está hablando. ¿Por qué el agua y el Espíritu? Porque el agua, si vemos cuando Jesús recibió el bautismo de Juan, él estaba en el agua y cuando fue bautizado y saliendo del agua, descendió el Espíritu sobre el agua y Espíritu. De eso está hablando Jesús, del bautizo de que todos necesitamos para entrar al reino de los cielos. Aquí en estos versos podemos leer desde el capítulo 1 hasta que termina el Evangelio de San Juan y no vamos a encontrar ningún versículo donde Jesús diga, sí, necesita el bautismo para entrar al reino de los cielos, pero los niños no lo ocupan. En ninguna parte va a decir eso, no está, se los puedo garantizar, no existe eso. Y conforme vamos a ir leyendo los versículos, nos vamos a ir dando cuenta de que en realidad los niños deben de ser bautizados. Y ahorita más adelantito vamos a ver por qué. Eddie. Ok, vamos entonces a lo que nos dice Primera de Corintios también, en el capítulo 15 y el versículo 21. Un hombre trajo la muerte y un hombre traerá la resurrección de los muertos. ¿Y en el 22 cómo dice? El 22 dice, todos mueren por estar incluidos en Adán, y todos también recibirán la vida en Cristo, pero se respeta el lugar de cada uno.
Cristo es primero y más tarde les tocará a los suyos cuando venga a pedir cuentas. Okay, entonces todos morimos en el pecado por Adán, que es lo que la iglesia enseña como el pecado original, pero todos vamos a estar vivos con Cristo. Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, pero resucitó y esa resurrección nos la prometió a nosotros también. Entonces ahí viene, vamos a vivir por el agua y por el Espíritu en el bautizo. Vamos a recibir de esa resurrección que Jesús, viviendo Cristo, siendo parte del cuerpo de Cristo también nosotros, ¿ok? Entonces, aquí vamos poniendo un poquito en contexto, cuando a Jesús le estaba predicando y la gente se acercaba con los niños, Jesús en ningún momento les dijo, hey, los niños no ocupan de mí, háganlos para allá, ahora eso nomás es para los adultos. No, vamos a ver qué nos dice en Marcos 10:14. Es el Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículo número 14, que es aquí cuando le estaban trayendo a los niños. Vamos a ver si Jesús rechazó a los niños o qué pasó con esos niños. Jesús al ver esto se indignó y les dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo, quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Jesús tomaba a los niños en brazos e imponiéndoles las manos los bendecía. Ok, entonces le traían a los niños, los apóstoles querían alejarlos de Jesús, decían no se acerquen, pero el mismo Jesús dijo no, dejad que los niños vengan a mí, no se los impidan. Cuando a los niños nosotros les prohibimos o no les permitimos que ellos reciban el bautizo, que no pasen a pertenecer a la familia de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo lo que hacían, lo que Jesús no pedía. Jesús pedía que le dejaran que los niños se acercaran y nosotros los estamos rechazando. Entonces, y esto va inclusive para muchos de nuestros católicos, de que tienen niños o tienen ya hijos más grandecitos y aún no los han bautizado, que les está prohibiendo dejar que sus niños se acerquen a Jesús. Ya es tiempo de que abran los ojos y permitan de que los niños se acerquen a Jesús, porque es importante permitirles eso. Es lo que Jesús quiere y Jesús sabe de que el reino de los cielos es especialmente para los niños y para los que tienen se puede decir una mente pura también, como los niños la tienen usualmente. Entonces, pero vamos a continuar leyendo otros versículos aquí que nos dice. Vamos al Evangelio de San Lucas ahora. Es el capítulo 18 y versículo 15 en adelante. Que es el paralelo del versículo de Marcos que acabamos de leer. Le traían también niños pequeñitos para que los tocaran, pero los discípulos empezaron a reprender a esas personas. Jesús pidió que se los trajeran diciendo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Ok, entonces ahí ese es el paralelo de lo que leímos de Marcos. Ahora lo leemos en San Lucas. Al dejar que los niños se acerquen a mí, pero aquí no está siendo claro, ¿deben ser bautizados los niños o no? Jesús dice acérquense, pero no está claro. San Pablo nos lo pone bien claro en su carta a los Colosenses. Hay un versículo muy clave donde nos compara o nos dice por qué debemos bautizar a los niños. Y ya en los tiempos de los judíos era la costumbre que al 8º día de nacido a los hijos varones se les daba la circuncisión. Pero ahora en Jesucristo ya no existe eso de niños o niñas, ya todos pertenecemos a la familia de Dios por igual. Entonces vamos a ver qué nos dice San Pablo en su carta a los Colosenses, carta a los Colosenses capítulo 2, versículos 11 y 12. Aquí nos pone un poquito más en contexto y más claro Pablo de que si podemos o si debemos más bien bautizar a los niños o no. Aquí él nos los pone muy, muy claro. ¿Cuál dijiste? Colosenses 2, versículos 11 y 12. Okay. En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo, en el cual fueron sepultados con Cristo, y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ustedes estaban muertos por sus pecados y su misma persona no estaba circuncidada.
pero Dios los hizo revivir junto a Cristo. Nos perdonó todas nuestras culpas. Anuló el comprobante de nuestra deuda, esos preceptos que nos acusaban. Lo clavó en la cruz y lo suprimió. Ok, entonces aquí, ahorita va a volver a repetir los primeros versículos. Nos está hablando, ¿no? De que ahora con Cristo el bautismo es la nueva circuncisión. Ya no se ocupa circuncidar en la piel, para hacer la marca en la piel. Ahora es un bautizo, una circuncisión espiritual. Y vuelve a repetir, por favor, el versículo 11 y 12. ¿Cómo es que dice? En Cristo recibieron una circuncisión no humana, no quirúrgica, que los despojó enteramente del cuerpo carnal. Esta circuncisión de Cristo es el bautismo en el cual fueron sepultados con Cristo y en él fueron luego resucitados por haber creído en el poder de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Ok, nuevamente nos damos cuenta, ¿no? La circuncisión no humana, una circuncisión espiritual, el bautizo, el que ahora era el signo para pasar a pertenecer a la familia de Dios. Como les expliqué hace ratito, los judíos a los niños varones los circuncidaban a los 8 días de haber nacido. Entonces entramos a una alianza con Dios más perfecta que lo que fue el Antiguo Testamento. Esto es mucho más perfecto. Entonces, ¿cómo ahora, si los niños estaban incluidos en aquel tiempo, cómo hoy en estos tiempos del bautizo de Jesucristo van a quedar ellos excluidos? No tiene sentido. Sería irnos para al revés en lugar de ir avanzando, y Dios no es de eso. Dios en su revelación, Jesucristo en su revelación, reveló completamente los mandatos de Dios y lo perfeccionó, lo que eran las leyes que se habían dado en el Antiguo Testamento. Así es. Josué nos dice también, ¿no? De que pues, vamos a seguir a los humanos, vamos a seguir a Dios. Y Josué lo dice muy claro, Josué 24:15, en cuanto a mí y a mi casa, o sea, en cuanto yo y mi familia, dice, nosotros seguiremos a Dios. Entonces, eso es pues muy claro, ¿no? Vamos a seguir a Dios o vamos a seguir pastorcitos que se la llevan de que saben mucho de la Biblia, pero en realidad no saben absolutamente nada, nomás se inventan, leen por encimita. Es como, por ejemplo, una gran obra de literatura que existe, que es Romeo y Julieta de William Shakespeare, ¿verdad? ¿Qué pasaría si yo lo diluyo? Ese libro de William Shakespeare, te digo nomás, es una tragedia de amor, dos personas que se mataron por no tener comunicación. Se perdió todo el concepto de lo que Shakespeare escribió, ¿verdad? Y es igual con la Biblia. Si nosotros agarramos 1, 2, 3 versículos de la Biblia y los sacamos de contexto, se pierde toda la esencia de lo que Jesucristo nos dejó a través de su santa palabra. Así es, pues lo dice muy claro Josué: yo y mi casa serviremos al Señor. Y como nuestros hermanos quieren decir, si un niño no tiene supuestamente la capacidad del discernimiento, de decisión, o esa capacidad de decir yo quiero ser bautizado o yo quiero servirle a Dios, entonces allí Josué y muchos de nuestros hermanos que no son católicos, que no quieren que se bauticen niños, que porque dice, allí no dice niños, bautizaron niños, pero al decir toda mi casa está hablando de eso, hermanitos, no, hermanos, no es de una forma, si lo tomaran de una forma así literal como muchas citas bíblicas, diría yo y mi casa, el edificio, ¿qué? Mi casa son los hijos, la esposa, el tío, los siervos, todas las personas, incluso dice la Biblia, hasta los animales son contados dentro de una casa, de las posesiones, de lo que es de una familia. Entonces, yo y mi casa quiere decir ancianos, adultos, niños y bebés. Así es. Entonces, este es un error gravísimo de nuestros hermanos que andan diciendo cosas. Me llamó la atención, Francisco, lo que decías hace ratito yo me recuerdo mucho de un actor mexicano de las películas de los 30s, el Palillo. Este hombre era él salía en las carpas y decía pero tantas cosas de política y de cosas así, pero no le paraba la boca. Pero es que esto, que el otro, bla, 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 y bla, 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 y hable, y hable, y hable, y hable. Y en algunas ocasiones decía muchas verdades y en otras decía supuestamente tonterías.
y la gente los dejaba bombardeados. Esto es lo que hacen muchos hermanos que son expertos en dar discursos, porque ya no les puedo decir siquiera predicaciones, porque predicar el evangelio es una cosa y la otra de levantarle calumnias a la iglesia de Dios, de Cristo Jesús, que es la iglesia católica, o hablar mal de la Virgen María no es predicar. Eso es otra cosa, y son discursos, si ustedes quieren, son lo que ustedes quieran, menos una verdadera predicación del evangelio. Entonces, hablan de esta forma, son expertos. En mi tierra les decimos merolicos. No sé si han escuchado eso. Sí. Cuando alguien habla y habla y habla y habla, y por ejemplo, pase por su tónico universal que le quita las dolencias de los huesos, le quita el cáncer, le quita el paño, le quita los ojos de pescado, le quita el azúcar, y para todo es bueno. Y le quita su dinero. Y también eso es lo mero bueno. Solamente por tanto dinero. Así que, mis hermanos, no se dejen engañar. Estas enseñanzas de estos hermanos que no son católicos y que salen en las redes sociales, les pedimos no las compartan. ¿Por qué? Porque empiezan hablando muy bonito, y la gente católica que no está bien instruida, como muchos de nosotros, hay temas que se nos pasan de repente y luego nos llaman y nos dicen, ¿sabes qué? Vi esto en ese video. Ay, sí, perdón. Bueno, asimismo, tengamos cuidado con lo que estamos haciendo, y en lo que nos preparamos con más de este tema, vamos a escuchar un canto, y dando gracias también, saludando a nuestro hermano Aris Martínez, quien cristianamente nos ha cedido esta parte de su programa para que nosotros podamos tener este tema. Y mándenos sus preguntas. Estamos aquí con Francisco Pérez y Eddie Chamalé. Y bueno, vamos a pedir nuestra bendición. Pide tu bendición en esta mañana. Estás en Apologética en línea. Apologética en línea, tratando sobre temas importantes. ¿Qué es lo que está pasando en las redes sociales? ¿Qué es lo que están poniendo la gente? ¿Cuál es la tendencia? ¿Qué dicen los cristianos sobre todo esto? Los cristianos católicos. ¿Y qué dicen los no católicos? ¿Qué dicen algunos que predican y dicen tantas mentiras y difaman o calumnian a la iglesia? ¿Qué dicen estos niños predicadores? ¿Qué dicen estos payasos predicadores? ¿Qué dice toda esta gente? Queridos hermanos, vamos a volver en un instante. Pide tu bendición. Así es, estamos de vuelta, queridos hermanos, en Radio Católica Internacional, una señal bajada del cielo. Les recordamos, el tema del día de hoy es respondiendo qué es lo que dicen nuestros hermanos evangélicos en las redes sociales, qué es lo que están contando. Por ahí el tío Beto decía, se llaman blasfemias. ¿Qué es lo que nos están diciendo? Sí, en realidad cuando atacan a la fe, cuando atacan a la Eucaristía, cuando atacan el bautismo, cuando atacan todo lo que viene de Dios y que Él nos ha enseñado, pues son blasfemias, cuando son mentiras, cuando son calumnias. Disculpen hermanos, estamos diciendo la verdad sin ánimo de ofender. Hay que tener mucho cuidado con lo que vemos en las redes sociales, con lo que compartimos, queridos hermanos. Así que están ahorita sintonizando Alberto Torres, el tío Beto, el tío de la radio. Está Cris Melo también, Carmen Puello dice amén, Tito Clemente, nuestra hermana Mine Rivero, la chispa de la radio. Hermanos, dice Mine Rivero, bendiciones. Xochitl Martínez, hola Giovanni Estrada, bendiciones. José Euceda, José, buenos días. Dice Giovanni Estrada, buenos días hermanos, buenos días, bendiciones. José Miguel Vargas, póngale bajito la resolución a las cámaras. Sí, es que está, pero no es aquí el problema, es en la compañía del cable, disculpen, o del internet. Hermano, abrazo recibiendo las bendiciones del Señor, dice Tito Clemente, así es, bendiciones a cada uno de ustedes, gracias por estar con nosotros. Está Carmen Ramírez aquí con nosotros también. ¿Quién más está? Bueno, vamos a continuar. Están aquí nuestros hermanos Eddie Chamalé, Francisco Pérez. Estamos hablando en este momento. Nos fuimos al corte con el tema del bautismo. De que por ahí hay un video que están compartiendo algunos católicos. Pues es un error estar compartiendo esas cosas porque se supone que somos católicos.
Entonces no podemos andar poniendo enseñanzas de otros hermanos. Ese es el llamado hoy. No compartamos enseñanzas de gente que no es católica. Si vas a compartir algo y que tú quieres dar una enseñanza, pues ponle allí algo. Por ejemplo, yo el otro día vi algo que no me gustó y que alguien se quejaba y le puse, ¿y qué querías? O sea, ¿querías lo contrario? Pues no, ¿sabe? Como dicen en mi tierra, tómala, papá. No, eso es lo que debe ser y discúlpame. Entonces, hay que ser claros en lo que publicamos. Si vas a poner a alguien predicando algo distinto a la fe que hemos recibido, ten mucho cuidado en lo que estás poniendo y acláralo, porque vamos a pensar que ya no eres católico. Así que córtalas. No, no es cierto. Estamos aquí así, jugando un poquito con este tema, pero la verdad es que sí tenemos que tener mucho cuidado con lo que compartimos, queridos hermanos. Así que volvemos aquí con nuestros hermanos. Dice Alicia Navarro, buenos días hermanos, muy buen tema el de hoy. Pues aquí está Eddie Chamalé y Francisco Pérez para seguir ahondando sobre este tema. Adelante, hermanos. Mira, Manuela, estábamos hablando, ¿no?, de lo de bautismo de los niños. Algunas personas, después de compartir esto, porque me ha tocado inclusive católicos que me dicen, oye, pero pues en la Biblia dice de que hay que creer para poder ser bautizados, y los niños pues no creen. Entonces ellos no necesitan ser bautizados, pues porque no creen todavía. Ellos necesitan que decidir cuando sean grandes. Entonces, y muchas de las veces en las cosas de la fe decimos unas tonterías o nos hacemos nomás de que no sabemos nomás para no hacer las cosas. Pero es muy importante hacer los mandatos de Jesús, hacerlo y no prohibirle a nuestros hijos que tengan acceso a esa vida llena de gracia que es la Iglesia Católica. Vamos a continuar con los versículos de la Biblia, porque es para muchos, inclusive muchos de nuestros hermanos católicos, que lo que diga en la Biblia es lo que vale, no lo que uno esté diciendo. Y en parte tienen razón. Como católicos no creemos que debe estar todo exactamente explícito en la Biblia. Y ni eso ni lo creen ni los pastorcitos esos que andan allá anunciando, porque ellos también dicen todo a medias, nada más, ni nada de lo que está concretamente en la Biblia. Entonces, pero vamos a continuar, vamos a ir al Evangelio de San Mateo, capítulo 8, versículo 5 y siguientes. Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión suplicándole, Señor, mi muchacho está en cama totalmente paralizado y sufre terriblemente. Jesús le dijo, yo iré a sanarlo. El centurión contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Di nomás una palabra y mi sirviente sanará. Pues yo que soy más que un capitán, tengo soldados a mis órdenes, y cuando le digo a uno vete, él se va. Y si le digo a otro, ven, él viene. Y si ordeno a mi sirviente, haz tal cosa, él la hace. Entonces aquí nos damos cuenta, ¿no?, de que sí, la fe es muy importante, pero como padres nosotros tenemos la obligación de transmitir esa fe a nuestros hijos, ¿verdad? Y nuestra fe también aplica hacia ellos. Entonces aquí es un centurión que tiene a un siervo, imagínate, a un siervo, no es ni siquiera su hijo, ni un siervo, y este centurión está abogando por su siervo, y le dice a Jesús de que Jesús ni siquiera tiene que ir a su casa, simplemente con que él diga la palabra, el siervo se va a sanar, porque este centurión tiene la fe. Entonces, si fuera importante que la otra persona tuviera la fe también, Jesús, como buen maestro, le hubiera tenido que haber dicho, ¿sabes qué? Pero si él no tiene fe y no me lo pide, yo no puedo hacer nada por él. Pero no, Dios trabajó, o Jesús trabajó a través de la fe del centurión y sanó a ese joven paralítico. Entonces aquí nos damos cuenta, y de igual manera sucede, ¿no?, con nosotros de padres. Tenemos esa fe basada en Jesucristo, y al bautizar a nuestros hijos, Dios actúa por nuestra fe para que nuestros hijos reciban las gracias necesarias. Continuemos, por favor. Mateo 15, 21, por favor. Okay. Y siguientes. Jesús marchó de allí y se fue en dirección a las tierras de Tiro y Sidón. Una mujer cananea que llegaba de ese territorio empezó a gritar, Señor, Hijo de David, ten compasión de mí.
mi hija está atormentada por un demonio. Pero Jesús no le contestó ni una palabra. Entonces sus discípulos se acercaron y le dijeron: atiéndela, mira cómo grita detrás de nosotros. Jesús contestó: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer se acercó a Jesús y puesta de rodillas le decía: Señor, ayúdame. Jesús le dijo: no se debe echar a los perros el pan de los hijos. La mujer contestó: es verdad, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en aquel momento quedó sana su hija. Nuevamente aquí vemos a una mujer que ni siquiera era judía, era una mujer cananea que vino y le imploró a Jesús por la salud de su hija. La niña no estaba ahí, esta mamá imploró porque se sanara su hija, ¿no? Y Jesús trabajó a través de la fe de la mamá y le llevó la salvación a la hija. Entonces, vuelvo a repetir, ¿no? Vale estar repitiéndolo porque a veces no nos entra en la cabeza y seguimos con la misma. Nuestra fe como padres se le transmite a nuestros hijos. Entonces el bautizo es válido porque Jesús trabaja a través de nuestra fe para darle las gracias necesarias a nuestros hijos para que ellos vivan en plena armonía con Dios. Entonces de ahí la importancia de que bauticemos a nuestros hijos. Lucas 7 pues habla de lo mismo, de que fue el siervo sanado por la fe del centurión. Ahora vamos a pasar al libro de los Hechos de los Apóstoles, al capítulo 16, porque hay a veces leemos versos de que aparentan decir lo que nuestros hermanos separados o algunas otras personas andan diciendo por ahí, pero luego poniéndolo en contexto nos damos cuenta que no necesariamente dice lo que nos dice. Vamos al Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 31, y en este libro nos dice lo siguiente. Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ok, aquí le está diciendo si lees unos versículos antes, vamos a ponerlo en contexto de quién está hablando. Ok, voy a leer desde el 27, voy a leer. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse, pero Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Okay. ¿Qué debo hacer para salvarme? Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Algunos dicen: ves, nomás es con tener fe en Jesús, no ocupas bautizo ni nada, porque aquí le pudieron haber dicho que se bautizara, pero aquí le está prometiendo: no, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Y como ya habíamos hablado en temas anteriores, ¿qué es tener fe en Jesús? Tener fe en Jesús es obedecerlo a los mandatos que él hizo, ¿no? Y si leemos en Mateo 28:20, que nos dice: vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Entonces, tener fe en Jesús es creer en lo que Él dijo, y creer en lo que Él dijo es hacerlo, y saber de que eso es la voluntad de Él. Entonces, el bautizo, ten fe en Jesús, sí, entonces bautízate, y esa promesa es para ti y para tu familia. Continúa leyendo otro versículo más adelante donde leíste, a ver qué más dice ahí. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. Okay. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. No puede ser, sí dice que se bautizó él con toda su familia. En algún pedazo por ahí no dirá de que excluyendo a los niños, o bautizó todos. Aquí está claro, ¿verdad, hermanos? Como dice, le anunciaron la palabra. Fíjense, voy a leer nuevamente lo que dice desde el 30, para ponerlo todo en contexto. Dice: después los sacó fuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron:
Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia a aquella hora de la noche. Entonces aquí démonos cuenta, ¿no? Vámonos al versículo nomás donde dice, le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ok, ahí empezó primero la conversión de este carcelero. Entonces con ese versículo vienen nuestros hermanos y nos dicen, ese y muchos más. Ya ves, aquí dice ten fe nada más, pero ya no nos siguen leyendo lo que sigue. Entonces nos damos cuenta que después de que se sentaron con ellos, pongámoslo así, después que se sentaron con el carcelero ya en la casa, ya después que los curó a Pablo y a Silas, después de que les empezaron a predicar y ellos aceptaron el evangelio, se hicieron bautizar. Y eso es lo que está diciendo Francisco ahorita, lo que nos dice San Mateo en el capítulo 28. Dice, repítalo. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Ajá. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? Bautismo. Bautícenlos. Y luego, enséñenles. Así es. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes no estaban con la señora Ana cuando nos habló de eso en las clases de Kino? Sí, por supuesto. Sí. Primero es el anuncio y el bautismo, ¿no? Ajá. Y después empieza la gente a aprender. El carcelero, primero le hablaron de Dios, él creyó, pero le faltaba saber muchas cosas, porque esa misma noche se bautiza él y toda su casa. Y mira, y es algo tan sencillo, inclusive con todos estos que se inventan una iglesia hoy, una iglesia mañana, una iglesia el otro día. Es así de fácil. ¿Qué pasa si esta persona quiere hacer su propia iglesia y va y le empieza a predicar a los niños? ¿Qué va a pasar? Nada, porque los niños van a quedar, ¿qué me vale? Pero si va y le predica a los adultos, los mismos adultos, si quieren entrar a esa iglesia, aunque estén equivocados, quieren entrar a esa iglesia, van a traer a todos, a sus hijos también, ¿no? Entran a formar parte de esa iglesia con todo y sus hijos. Entonces, que vengan y digan que los niños están excluidos, no tiene sentido. En aquel tiempo, el cristianismo apenas estaba iniciando, estaba tomando sus raíces. Entonces era lógico, era totalmente lógico de que a los adultos se les iba a anunciar, y primero había que educarlos para que creyeran en Jesús y luego se convirtieran y recibían el bautizo, y al recibir el bautizo pues ya traían a su familia y bautizaban a sus niños también. Es nomás de ponerlo en sentido común, y nos damos cuenta de que los que dicen que no debemos bautizar a los niños están completamente errados y no tienen lógica en lo que están diciendo. Dice en San Mateo 28, no termina, donde dice, el que crea y se bautice, ese se salvará. Termina el capítulo 28, no, de San Mateo. Entonces vamos a esto nuevamente. No dice el que crea y se bautice. No está diciendo el que se bautice y después crea. No, vamos a ir